Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase para la Escuela Social de Solobus. El día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer el mantenimiento a un computador de escritorio. Como veis, es totalmente normal. Así que vamos a empezar por lo que vamos a utilizar y lo que yo recomiendo para hacer a este tipo de mantenimiento a estos PCs. Así que vamos a comenzar con este vídeo. Y bueno, ¿qué necesitamos primero para hacerle el mantenimiento a un PC? Lo que yo recomiendo es que utilices una manilla antiestática, por ejemplo, si tienen suelos que generen estática, o por ejemplo, cuando utilizas buzos, también contienes estática, o también puede uno contener estática estando, por ejemplo, haciéndolo en un tapete o con las medias puestas, lo cual yo no recomiendo. Pero para esto vamos a utilizar una manilla estática. Como yo ya me quité la estática que tenía, esto me lo correcto ya que lo hago en un piso de madera falsa. Lo siguiente, pasta térmica, que no puede faltar, porque esto lo que va a ayudar es a disipar el calor del procesador, y esto es una pasta que sirve como conductor de calor. ¿Qué significa? De que el calor irá del procesador directamente al disipador. Por eso, entre menos pasta térmica tenga un procesador, más se va a calentar, ya que esta función no lo hace del todo correcta. Está disipando muy poco calor. Lo siguiente, unas brochas. ¿Para qué? Para limpiar lo que es el computador. Esto es para hacerle, por ejemplo, a las tarjetas gráficas o a la motherboard cuando quedan todavía suciedad. Vamos a utilizar esto. Esto es alcohol normal, ya que no tenemos alcohol isopropílico, que es lo que yo recomiendo que compres al hacer el mantenimiento, ya que a diferencia del alcohol normal, el isopropílico se seca mucho más rápido y es especialmente para la electrónica, ya que no dañará nuestros componentes. Por último, un destornillador para desarmar lo que es los paneles laterales del computador. Así que vamos a comenzar con el desarmado. Bueno, primero que todo, lo que les recomiendo es que, por ejemplo, si está muy polvoso, puedes conseguir una aspiradora o una sopladora de bajo voltaje. Esas las venden a 80, 70 o incluso más, dependiendo de la marca y el modelo. Pero esto nos va a ayudar a retirar el polvo o el exceso de polvo que hay en el computador. Por ejemplo, yo lo que utilizaré es esto, esto es una sopladora y una aspiradora a la vez, ya que eso sirve como sopladora y como aspiradora. Esto también lo recomiendo, pero es muy costoso. Recomiendo más que todo es para soplar, ya que es lo que vamos a utilizar este elemento. Bueno, entonces comenzamos con desarmar el panel que va a la tarjeta madre. Siempre, para saber en qué lado está, cuando veamos el computador de frente, siempre va a estar al lado izquierdo de nuestro cuerpo, ya que a este lado es el derecho en el computador, pero cuando vamos a desarmarlo tenemos que orientarnos
es como nosotros estamos. Así que este es el lado izquierdo y este es el derecho. Hay unas máquinas, por ejemplo, que son empresariales, que hay algunas que no se desarman de este lado, sino del lado contrario. Pero son muy escasas los computadores con este sistema. Así que vamos a voltearlo. Vamos a comenzar a retirar los dos tornillos. Ponemos tornillo. Y retiramos el tornillo. Listo. Ahora lo volteamos. Vamos, y lo siguiente es poner el computador recostado, en el sentido de que el procesador quede mirando hacia el techo. Lo volteamos. Y si puedo, por ejemplo, eso así. Vamos a retirar la tapa. Esa es la tapa lateral o el panel lateral que da acceso a la tarjeta madre. Lo ponemos en algún lugar donde no nos estorbe para hacer el mantenimiento. Lo siguiente, al hacer el mantenimiento, vamos a retirar el polvo, ya que a veces cuando hay exceso de polvo, no es muy recomendable hacerlo, ya que podemos empolvar todos los lugares. Así que cogemos. Y muy recomendable es que, por ejemplo, con un destornillador de pala, lo recomendable es que sea chiquito, como este, que su cabeza, si puedo fijarlo, es de pala. Ahora lo giro, de ahí se ve que es un cabezal de pala. ¿Qué vamos a hacer con esto? Al hacer el mantenimiento, vamos a poner este destornillador donde está el ventilador de la fuente de poder. Eso evita de que con el movimiento del viento el ventilador se le seque en la grasa y comience a fallar, ya que eso puede generar un daño en las bobinas que hacen girar el ventilador. Así que vamos a comenzar. Bueno, otra cosa que antes de que se me olvide es que vamos a hacer lo mismo con el ventilador del procesador. Vamos a hacerlo que atranquemos y que evite de que no pueda girar. ¿Cómo hacemos esto? Podemos, por ejemplo, hacer esta maraña. Eso evitará de que el ventilador gire con el viento. Así que seguimos soplando. Y ya habremos hecho un soplado al computador para retirar el exceso de polvo. Lo único que quedaría es el polvo que no ha volado o que no se ha ido con el viento. Para esto vamos a desarmarlo parte por parte, ya que les quiero mostrar sus partes que compone, por ejemplo, un computador, y también cómo hacer el respectivo mantenimiento completo a estas máquinas. Así que lo que vamos a hacer es retirar los tornillos primero del disco duro. Otra cosa, los discos duros pueden estar en 3 posiciones diferentes para que puedas saber y distinguir cómo retirarlo. Una de ellas es esta posición, que es
que el disco duro está pegado lateralmente, o sea, no recostado, sino en esta posición en la chapa del computador. Estos generalmente, si puedo por ejemplo aumentarlo, siempre van a tener unos tornillos. Por ejemplo, en este lado, ya acá se cayó uno, ya que estaba un poco flojo, pero siempre van a ir siempre colocados en esta posición y el otro así. Esta posición también es usada en los discos duros de estados sólidos o SSD. Así que vamos a retirarlo y les voy a mostrar cuando lo retiremos las otras posiciones en las que puede estar dependiendo del tipo de gabinete. Por ejemplo, en un gabinete básico siempre van a estar en 3 posiciones, siendo una de estas la más difícil de encontrar entre los gabinetes muy económicos. ¿Qué significa gabinetes muy económicos? Que son prácticamente genéricos, que traen lo necesario solamente para ocupar lo mínimo en un computador. Este es un gabinete genérico. Aunque acá tenga la marca, se ve que es genérico, ya que siempre va a ser igual a otros computadores de este estilo. Entonces, este sería el disco duro que compone la información del sistema operativo y donde se almacenan todos nuestros datos. Por eso en este tipo de discos es recomendable siempre hacer una copia de seguridad de todos nuestros datos, ya que estos discos son totalmente mecánicos, ya que estos discos tienen un disco girando cuando está leyendo o escribiendo información en él. Esto lo hace una aguja que choca contra el disco. Por ejemplo, si ese disco se cae o se nos daña, la aguja empieza a rayar demasiado brusco el disco mecánico que hay internamente, haciendo de que el disco se pueda estropear y perder toda nuestra información. Así que si tenéis uno de estos discos, es muy recomendable cada semana o cada mes hacerle una copia de seguridad a todos los datos. Por ejemplo, este es de 3.5, que es el más grande. Hay otros de este estilo que son de 2.5 pulgadas, que son generalmente casi la mitad de así este tamaño y, por ejemplo, del tamaño de casi de nuestro dedo. Esos son los discos duros de 2.5 y también están los SSD, que son los discos de estado sólido que tienen mayor velocidad de escritura y lectura y también son muy resistentes a los golpes. También hay otros, por ejemplo, como los NVE, que son integrados a la placa madre, que por lo general siempre van a tener un puerto SATA M.2 en la placa madre. Si por ejemplo su placa madre tiene por ejemplo un puerto M.2, puedes poner un disco duro NVE. Estos discos son mucho más rápidos y mucho más resistentes que los SSD y son 30 o 40 veces más rápidos que un disco mecánico, ya que la información pasa directamente a la placa madre y no por medio de estos cables SATA. Estos siempre reducirán la velocidad de transferencia de datos en los discos duros. Las otras posiciones de estos discos son en este estilo, que son casi siempre pegados a la unidad de DVD o de CD, y en muy pocas ocasiones hay partes donde se pueden poner en la parte inferior del gabinete, pero son muy pocas las veces que he visto que algunos traen y se les puede adaptar. Pero por ejemplo este sí se le puede poner, ya que como veis tiene
huecos de tornillería para este estilo. Hay otros gabinetes, por ejemplo, que ya traen lo que es la fuente, esta fuente en la parte inferior, haciendo de que la creación de calor sea mucho menor. Pero también al lado de la fuente va a estar unos racks de discos duros que se pondrán la mayoría de las veces al otro lado del computador. Así que a este vamos a hacer también una brochita. Vamos a limpiarlo, ya que estos también generalmente contienen polvo en las partes mecánicas, o sea, en las partes superficiales, y pueden afectar el funcionamiento correcto del computador. Lo siguiente será retirar esta unidad de DVD. ¿Por qué quiero enseñarles esto? Ya que como la mayoría de veces ya no usamos la unidad de DVD, sino que ya utilizamos directamente micro SD o USB o discos duros externos para copiar, instalar y demás funciones en el computador. Ya esos prácticamente quedan obsoletos, pero les voy a enseñar cómo retirarlo. Para esto, lo que tenemos que hacer, porque hay veces que esto interfiere para sacar esto, que es la fuente de poder. Así que vamos a ponerlo así, en esa posición, con cuidado. Y vamos a coger desde esta parte y vamos a jalar hacia afuera. Lo recomendable es que, por ejemplo, la mayoría de los computadores tienen esa rendija. Esto ayuda mucho a que también disipe calor y para retirar lo que es el panel frontal de nuestro computador de este estilo. Por ejemplo, un pequeño jaloncito con delicadeza retiramos el panel frontal. ¿Por qué quiero hacer esto? Ya que para esto, para retirar esta fuente, necesitamos retirar la unidad de DVD. Y para eso necesitamos retirar el panel. Lo voy a poner así contrachapado, sin ponerlo pues, y retiraré esos tornillos laterales de la contrachapa o de la chapa que va en la parte trasera de la tarjeta madre. Esto es un poco delicado, así que hay veces que se atasca, entonces vamos a hacerle un jalón hacia afuera. Cuando clique, cuando sea un chasquido, ya habremos retirado la tapa o el panel lateral de la contraparte de la tarjeta madre. Como veis, acá se muestra la tarjeta madre, o sea, la parte trasera de la misma. Ahora, lo siguiente será poner en esta posición el computador y retirar estos tornillos para retirar la unidad de DVD. Lo mismo en este lado, ya, pero solamente será un tornillo. Entonces, retiramos el tornillo. Sin dejar caer las cosas. Porque si se pierde un tornillo, puede que nos podamos al momento de volver a armar. Entonces, ponemos el otro. Presionamos el otro. Y ahora retiramos este último tornillo. No se preocupen si se mezclan con los otros tornillos, ya que estos solamente admiten este tipo de tornillos. Pues si les puedo mostrar, estos tornillos se utilizan tanto en la unidad de DVD,
Hay algunas veces en los discos duros y generalmente y por obligación en la placa madre o tarjeta madre. Y ahora movemos el panel frontal y retiramos hacia afuera la unidad de DVD. Ahora desconectamos los cables y ya habremos retirado la unidad de DVD. Estos dispositivos ya normalmente casi no se usan, y si se usan, muchas personas compran lo que son DVD, o sea, lector de DVD externos. Entonces vamos a darle una pequeña sacudidita para retirarle el polvo que contiene. Y lo ponemos a este lado. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Vamos a retirar lo que es la fuente de poder. No le recomiendo destaparla y no lo voy a hacer, ya que la idea es enseñarles a hacer una limpieza general a un computador. Pero en estos computadores pues, lo que puedes hacer es retirar la fuente. Si en algún momento desean cambiarla por otra fuente más poderosa, o si por ejemplo en muchas ocasiones estas fuentes fallan, puedan ser reemplazadas fácilmente por ustedes mismos. Entonces vamos a retirar estos pequeños tornillos de ese silo en los lados de la fuente de poder. Por ejemplo, yo voy a utilizar un destornillador eléctrico, ya que no tengo tiempo y necesito hacer esto con mayor rapidez, ya que necesito hacer esto lo mayor rápido posible. Entonces, retiramos. También puedes comprar de estos, ya que estos ayudan mucho. Y algunos de estos destornilladores eléctricos traen un set o un juego de puntas de distintos entradas para tornillos. Por ejemplo, esta es si puedo mostrarles, esta entrada es la entrada de Cruz o Phillips. Hay otros, por ejemplo, que son hexagonales o en forma de estrella o en una Y, pero no los vas a ver en los computadores, sino más que todo en las consolas de videojuegos, que son los que usan ya tornillería especial. Listo. Ahora, lo siguiente es que, por ejemplo, acá necesitamos retirar lo que es los cables. Uno es el de 24 pines, que le da a la energía a la placa madre, y el otro es el pin, es el conector de 4 pines o 8 pines dependiendo de la fuente de poder, y esto lo que hace es darle energía o suministrarle suficiente energía a los procesadores. Entonces, esta es la fuente de poder. Este es el puerto o el conector de 24 pines. Hay unos, por ejemplo, que son de 20 más 4, que son para generalmente, que son en ese estilo. Y estos de 20 pines se utilizan en las placas madres que ya son muy antiguas, o sea, de las primeras placas madres que salieron para Intel y AMD. Bueno, el siguiente sería este, que es el puerto de 4 pines que le da energía al procesador. Muchas veces pueden haber otros que traen de 4 o 8 pines dependiendo de la fuente de poder. Estos serían los puertos SATA que suministran energía directamente al disco duro o a la unidad de DVD. También hay de estos tipos de puertos
Por ejemplo, generalmente si puedo encontrar uno, bueno, no lo encuentro, así que voy a hacer mal esto. Y este es un puerto de 4 pin, una puerta de entrada de 4 pines grandes. Estos los utilizan más que todo para los ventiladores que le dan entrada de aire y salida de aire al gabinete para disipar el calor dentro y fuera del mismo. Por lo generalmente esos son para los ventiladores que no pueden ser modificados, que no pueden modificar su velocidad, que ya tienen una velocidad estándar. Pero también sirve si tenéis un adaptador como ayuda para un adaptador de 4 pines a puerto SATA. Por lo generalmente y muy escasamente hay otras fuentes de poder y ya mayormente son caras, que este tipo de pines no son 4, sino ya son un conector de 6 pines, y otros ya más caros traen un conector de 6 más 6, que son 12 pines, que son estos pines, que esos pines son para suministrar energía a las controladoras de video o tarjetas gráficas. Entonces, como siempre, vamos a hacer una pequeña limpieza por encimita, ya que la idea es no consumir mucho tiempo. Y mayormente estas fuentes, si se manipulan, hay veces que pueden dar un corto y dañar la fuente de poder y también dañar el computador. Así que esas fuentes no les recomiendo hacer el mantenimiento, sino ya tener más conocimiento de cómo intervenir o hacer el mantenimiento a este tipo de fuentes. Pues terminamos. Y lo último que nos quedaría es la placa madre junto con el procesador, que sería esta es la tarjeta madre. Este es el disipador, es el que le da salida de aire y enfría el procesador. Ya les voy a mostrar cuál es el procesador. Bueno, otra cosa para retirarlo o para manipular, lo recomendable sería retirar primero el pin, este pin, si lo podemos ver, es este, que es el que le da energía al ventilador del disipador. Ahora, para retirar este disipador, lo que haremos es lo siguiente: vamos a darle vuelta a estos anclajes, así, a la dirección a la que apunta la flecha. Como este está un poco pegado, me voy a ayudar de un destornillador de pala. Puedes hacer lo mismo si ves que no giran los anclajes hacia el lado en que mira la flecha. Esto ayudará a que se despegue más fácil y podamos retirarlo con mayor facilidad. Ahora, estos anclajes los vamos a subir hacia arriba, o sea, jalándolos para donde estamos nosotros, hasta que suenen. Y este sería el disipador. A este sí se le puede hacer mantenimiento fácilmente, porque se le puede limpiar el ventilador, se le puede limpiar donde está la pasta térmica, el disipador, que son esta cosa que es metálica, es de aluminio, que tienen unas aspas para disipar el calor, y algunos tienen, por ejemplo, una entrada por acá para poder engrasar el ventilador si se atasca o hace ruido al girar. Y ahora vamos a retirar las memorias RAM, las cuales
serían estas que están acá. Voy a voltear un poco. Estas son las memorias RAM. Para retirarlas, lo que vamos a hacer es mover hacia afuera las pestañas que hay al lado de la memoria RAM. Recomendable, nunca hagáis eso así, sino en una superficie plana. Yo lo hago así, ya que es para mostrarles cómo es que se retira, ya que no puede hacer zoom. Y esta sería la memoria RAM. La memoria RAM se varían según el tipo de memoria y el tamaño de la memoria. Me van a decir, pero necesariamente si quiero cambiar la memoria RAM necesito una de marca. No. La ventaja de estos computadores de escritorio es que le puedes meter incluso memoria RAM de marca china. Algo que en los computadores portátiles es muy difícil que un portátil detecte una memoria de marca china, ya que esos crean muchos conflictos a la hora de reconocimiento de memoria. Pero generalmente puedes comprar una memoria china que son más económicas y va a servir totalmente. También estas memorias se clasifican por su velocidad. Por ejemplo, esta es una memoria RAM DDR3. Por ejemplo, si pueden ver ese sticker, y si generalmente a ver si coge. Bueno, ese sticker nos dice la cantidad de gigas y el tipo de memoria de la memoria RAM. Por ejemplo, esta es una memoria RAM de DDR3 de 4 GB a 1600 MHz, que esa es la velocidad de transferencia de esta memoria. Y ahora pasemos a la parte más importante, y es el procesador. El procesador, pues lo puedo mostrar así. Si ven, este cosito es el procesador. No lo recomiendo desmontar si no tienes conocimiento de cómo desmontar. Yo lo desmontaré para limpiarlo mucho más fácil, pero ustedes lo pueden limpiar desde el mismo software. Además, quiero mostrarles cuál es la diferencia entre las dos marcas de los procesadores. Por ejemplo, este es un procesador Intel. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Ya que en su parte trasera estos son pin de contacto. Estos pin de contactos van a la placa madre, que esos sí son muy fáciles de que se dañen. Por ejemplo, si puedo acercar, estos traen unas pequeñas agujitas pequeñas. Esos son los pines. Por ejemplo, en alguna ocasión si se doblan estos pines, estos van a empezar a fallar y son muy, pero muy complicados de reparar, ya que doblar un pin y arreglarlo es muy complicado si no se tiene conocimiento de cómo arreglarlo, ya que estos pines son agujas demasiado pequeñas y son muy, pero muy difíciles de reparar. Así que si quieres retirar el procesador, ya es vuestra decisión y es a conciencia de ustedes, pero generalmente yo no lo recomiendo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es limpiar el procesador. Para eso vamos a tomar el procesador. Por ejemplo, yo lo tomo así, pero se lo pueden hacer directamente desde la placa madre. Por ejemplo, pueden utilizar un pañito o papel higiénico o servilleta para limpiar fácilmente lo que es esos procesadores. Así que por aquí
Voy a empapar de alcohol esto. Ahora voy a volver a tomar el procesador y vamos a limpiar donde está la superficie metálica. Lo vamos a ir limpiando con despacio, sin prisa. Y acá está nuestro procesador. Ejemplo, en esta chapa también dice qué procesador tenemos nosotros. Así que al menos sabréis que si buscáis esta referencia por internet, puedes ver por qué tipo de generación o por qué procesador puedes cambiarlo, si quieres aumentarlo o quieres dejarlo. Pero generalmente entre mayor sea el procesador, mayor rendimiento va a tener. Así que vamos a ponerlo. Otra cosa, si lo queréis retirar y volverlo a poner, tienes que fijaros de que en uno de las esquinas de este procesador, por ejemplo en este, hay una flechita. Esa flechita tiene que ir y que coincida con la flechita que tenemos en nuestro zócalo del procesador. También pueden guiaros por estas pequeñas muesquitas que, por ejemplo, hay acá. Estas muesquitas tienen que encajar con otras muescas que tiene la placa. Listo. Por ejemplo, este era un procesador Intel, ya que sus pines están en la placa madre. Los procesadores AMD son los que directamente tienen los pines y son mucho más delicados en el mismo procesador. El procesador ya llevará pines y si se habla un pin de esos es muy difícil también de repararlo. A diferencia del AMD y el Intel, las diferencias es que el AMD va a tener los pines en el procesador y va a tener contactos en la placa madre, y Intel va a tener los pines en la placa madre y los contactos en el procesador, para que al menos puedan saber cómo va la vuelta. Ahora vamos a limpiar. Esto sí, yo lo limpio con un pequeño paño de microfibra como este. Voy a empaparlo de alcohol y voy a limpiar lo que es la zona de contacto. Por ejemplo, esta es la zona de contacto que hace contacto entre el procesador y la pasta térmica para disipar el calor. Ahora vamos a utilizar la pasta térmica, puede ser cualquier pasta térmica. Por ejemplo, yo utilizo esta que es una HY510. Generalmente hay otros que son mucho más mejores al momento de disipar el calor. Pero eso, si va a utilizar como ofimática, no hay ningún problema. Entonces, ahora acá, estos anclajes los vamos a volver a voltear hacia la dirección contraria donde está la flecha. Esto para que podamos anclarlo a la placa madre. Ahora, y bueno, ahora lo que vamos a hacer es presionarlos hacia abajo, pero asegurándose de que estén en los huecos correspondientes. Así que hasta que haga un pequeño clic, ya vemos que ya encajaron. Ese es el clic que nos dirá de que ya encajó el procesador. Y para saber si está bien anclado, podemos levantarlo con una sola mano.
Ahora vamos a hacer el armado otra vez de este PC. Entonces cogemos la memoria RAM y la colocamos de forma de que coincida con la muesca. Ahora pondremos de nuevo la fuente de poder. Recuerden que esos cables deben ir mirando hacia abajo. Ahora lo que queremos es volver a colocar los tornillos en la fuente. Volvemos a poner las conexiones, tanto el de 4 pines, el lugar correspondiente, como el conector de 24 pines a la placa. Lo siguiente, vamos a volver a colocar la unidad de DVD. Conectando los pines correspondientes. Y volvemos a reinsertarlo en el chasis. Ahora colocamos los tornillos que encajen con los huecos que hay en la unidad de DVD. Sí, ya que entramos en la unidad de DVD, podemos poner de una vez el panel frontal, solamente organizándolo. Y presionando hacia abajo hasta que suene y ya no suene más al momento de bajarlo. Ahora en el otro lado también hacemos lo mismo, colocando la tornillería. Vamos a hacerlo con este, ya que es más rápido. Ahora lo siguiente, vamos a poner la lata o la chapa trasera del computador. Por lo consiguiente, empezamos a poner lo que es la tornillería correspondiente.
Malla del tendido eléctrico. Y volvemos a colocar en su lugar esta. Vamos a poner en su lugar otra vez el disco duro. Del mismo modo que lo retiramos, lo colocamos. Y colocamos otra vez los puertos correspondientes en el disco duro. Ahora, lo último, vamos a colocar la chapa correspondiente en el computador para terminar así este video. Ahora volvemos a colocar los tornillos en los huequitos correspondientes. Y ya habríamos terminado la limpieza de nuestro computador. Ya, ahora lo último, y es opcional, pues con un trapito limpio, no como yo, con un trapito limpio y limpiar la carcasa del PC. Eso es totalmente opcional, pero si está muy polvoso o está manchado, es recomendable que lo hagáis. Listo, eso fue todo, amigos. Ojalá os haya gustado. Esto fue todo, así podréis ver cómo es el mantenimiento de un computador. Bueno, para terminar, si tenéis alguna duda, puedes contactar al área de talento humano de la empresa Solobus. Puedes contactar con Juan Carlos Gómez si tenéis alguna duda, y yo la responderé a través de él. Así que muchas gracias por ver, ojalá este video les haya gustado, y el próximo video será de cómo hacer el mantenimiento a un portátil. Así que espero que lo esperen con ansias, porque os voy a mostrar las diferencias entre este computador y el portátil. Así que, amigos, eso fue todo. Espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós.